El primer paso para resolver esos triángulos rectángulos que yo recomiendo es el siguiente: nombrar el triángulo. Nombrar el triángulo es importante porque nos va a permitir dar respuesta a ciertas preguntas que ya vamos a plantear acá. Entonces vamos a tomar este triángulo acá, vamos a copiarlo y por el momento pues vamos a quitar unos valores, ¿no? Vamos a quitar esto, le vamos a dar nombres inicialmente y después asignamos esos valores. Entonces recuerden que acordamos que al ángulo recto lo íbamos a llamar C. Entonces para nombrar un triángulo, primero es una propuesta, damos nombres a los ángulos y teniendo el nombre de los ángulos vamos a dar nombre a los lados, a los catetos y a la hipotenusa claramente. Entonces sabemos que C siempre es el ángulo recto, entonces 90 grados, ese de una vez lo ubico, es el primero que voy a ubicar siempre para evitar confusiones. C 90 grados, y el ángulo A y el ángulo B ustedes lo pueden poner donde quieran, bien puede ser acá, B acá, no importa, eso no tiene ningún problema. Supongamos, solo por decirlo, que A va a ser acá y que B va a estar acá. Listo. Ahora, de acuerdo a estos nombres al que le di a los ángulos, voy a nombrar los lados. Entonces aparecen los lados. Los lados los vamos a nombrar en minúscula: A, B y C. Siempre la hipotenusa es opuesta al ángulo recto, al ángulo 90 grados. Entonces la hipotenusa siempre se llama C, C minúscula, que está acá. Listo. El opuesto de A es este cateto que vemos acá. Y el opuesto de B, es decir, quien está al otro lado, pues es B minúscula. Acá queda nombrado el triángulo. Ahora vamos a definir las dimensiones que ya conocemos. Entonces, nuevamente vamos a poner acá. Según este triángulo, yo sé que esta dimensión de acá, esta medida acá es 18, es decir que C, que fue lo que yo llamé C, tiene una medida de 18. Listo. Y además, este ángulo de acá es 29 grados, que fue el ángulo que yo llamé A, que es 29 grados. Entonces vamos a nombrar A como 29 grados. Y vamos a ponerlos en la gráfica, en el dibujo, ¿cierto? Entonces, C sería 18, acá lo vamos a poner, C es 18 y A es 29, ¿cierto? Listo. Esos son los valores que conozco. Ahora, entonces vamos a armar una tablita en la que pongamos los valores conocidos. Entonces, todos los valores, disculpen. A lo desconozco, ¿cierto? Es un valor que debo hallar, no sé cuál es. B, perdón, minúsculas. B es un valor que también desconozco, ¿cierto? Debo hallarlo. C, este sí lo conozco, C minúscula es la hipotenusa, es 18. Listo, por este lado. Ahora, vamos con los ángulos. El ángulo A, lo conozco, 29 grados. El ángulo B, lo desconozco, debo hallarlo. Ángulo C, recuerden, los ángulos los trabajamos en mayúsculas. Ángulo C, 90 grados, porque es un triángulo rectángulo, y ese valor ya lo conocíamos. Entonces aquí tengo la tablita. A, B y C. Eso, aquí tengo unos valores. Entonces, ¿qué me permite nombrar el triángulo? Es decir, ¿por qué es favorable hacerlo? Pues porque me permite, primero, saber qué datos debo buscar. En este caso sé que tengo que buscar A minúscula, B minúscula y B mayúscula, es decir, dos catetos y un ángulo. Además, ¿con qué datos cuento? Claro, pues cuento con el ángulo A, el ángulo C y la hipotenusa. Esos valores los conozco porque me los da el ejercicio, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, puedo determinar ciertas condiciones. Listo, como es un triángulo rectángulo, hay unos valores, digamos más bien unas herramientas que me permiten relacionar sus valores. Por ejemplo, las razones trigonométricas, seno de A, seno de B, coseno de A, etc. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras me permite relacionar sus valores también, ¿cierto? Entonces, esas condiciones me permiten hallar esas dimensiones que me hacen falta.